Geraldino Duarte. Hoy día le estaremos hablando de la historia de los 10 microprocesadores, de los 10 procesadores Intel que han pasado a la historia. Empezamos. La historia de los procesadores Intel es muy rica. No es vano hablar de un gigante del mundo de los microcontroladores que ha lanzado el primer microprocesador allá en los años 1971, fecha en el que se introdujo el Intel 4004. A partir de ahí la compañía fue creada nuevos diseños y nuevas arquitecturas que nos permiten avanzar a una manera exponencial en muy poco tiempo. En este video queremos que nos acompañes a descubrir los 10 procesadores Intel más importantes que han llegado al mercado desde la fundación de la compañía hasta el día de hoy. Un recorrido que ayudará a entender mejor los cambios que se ha producido durante los últimos 5 décadas sin necesidad de entrar a complicaciones técnicas, y que permitirá conocer la evolución del mundo de la informática a través de los procesadores Intel. El primer procesador Intel 4004. Ya hemos adelantado al principio, fue toda una evolución por una razón tan sencilla, tan importante, y que estamos ante el primer microprocesador del gigante del chip, y también ante el primero que consiguió ingresar todos los transistores necesarios para su funcionamiento sobre un único circuito integrado. Este chip sirvió como punto de lanzo para iniciar la llegada del microprocesador al mercado de consumo general. Fue un procesador de 4 bits, una frecuencia de 108 kHz, fabricado en un proceso de 10 microminutos y equipado con un total de 2300 transistores. El procesador Intel que inició la historia. Intel, este es el 8086. El 8086 fue el primer procesador de 16 bits de Intel, y el primero con un diseño por 86. Llegó en el 1978 con una frecuencia de trabajo de 5 MHz. Estaba fabricado con un proceso de 3 micrómetros y constaba con 29 transistores, 29.000 transistores. Carecía de las instrucciones de coma flotante, y para compensarlo se utilizaban bibliotecas con rutinas de software como flotante. Ahora procesador Intel que inició la historia, el Intel 386. Fue un procesador que multiplicó por más de 100 veces el número de transistores del primer procesador Intel 4004, ya que alcanzó los 275.000 transistores, una cifra impresionante para la época. Este chip utilizaba una arquitectura de 32 bits, estaba fabricado por un proceso de 1.5 y llegó en el año 1985 con una frecuencia de 16 MHz. Los cambios que se introdujo en este procesador en la arquitectura por 86 tan grandes que merecían estar en la lista sin ninguna duda. No solo por el salto de 32 bits, sino también a un sistema de direccionamiento plano con las mejoras de nivel, soporte y compatibilidad. Interesante. Ahora pasamos al Pentium, Intel Pentium. Sin duda, una de las revoluciones más importantes de Intel, una generación que permitió al gigante chip convertirse en la compañía que todos conocemos, que fue la clave para pudiera liderar cómodamente el mercado de los procesadores por 86. Los procesadores Intel Pentium debutaron en 1993, fueron conocidos por ser los primeros
en utilizar la microarquitectura superescalar IA-32 con dos pilares de 32 bits. Tenían un bus de datos de 64 bits y contaban con caché, con una unidad flotante mejorada. Llegaron con una frecuencia base de 66 MHz, aunque lanzaron una de 200 MHz. Este proceso era de 0,8. Alcanzaron la densidad de 3 millones de transistores. Posteriormente, Intel lanzó una versión mejorada, es la Pentium 2. Parecía imposible mejorar la Pentium, pero el gigante de Santa Clara lo consiguió con el Pentium 2, una generación que le permitió consolidar su posición en el mercado y marcó una revolución importante, no solo en las novedades de trabajo, sino también porque vino a integrar su diseño típico que observamos, ¿no? Este diseño de tipo cartucho se debió a la hexabilización del caché, que fue integrado en un circuito impreso junto con el procesador, un formato que mantuvo una próxima generación de procesadores Intel. Este llegó en el año 1997 con una frecuencia de 233 MHz, alcanzó hasta los 450 MHz. Tenía 7.7 millones de transistores. Pentium 3. Los procesadores Pentium 3 demostraron la importancia de las instrucciones integradas para mejorar el rendimiento del CPU, el numeroso y en torno. Su importancia fue sin duda. La generación sirvió además en base a Intel se desarrolló una arquitectura Core, basado en el Core 2 Duo, Core 2 Quad, llegando el Pentium 3 en el año 1999 con una velocidad mínima de 450 MHz, aunque lograron funcionar más de 1 GHz. Contaban con 9.5 millones de transistores. Intel lanzó numerosas versiones Pentium 3. El Pentium 4. Este es el Pentium 4. Para muchos forman parte de la peor época de Intel. Y así, es cierto que no fueron precisamente los mejores procesadores del gigante chip. De hecho, la arquitectura que utilizaron fue desechada por la compañía. Volvió al diseño de los Pentium 3 y para desarrollar un Core 2 o un Core 2 Quad. Las características se lanzó en el año 2000 con una velocidad de 1.3 GHz con 42 millones de transistores. De aquí nos pasamos al Intel Core Duo. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que ha sido un mayor salto que ha dado los procesadores Intel después de la llegada de los Pentium. La arquitectura Core, que vemos en imágenes, también conocida como P8, marcó toda la revolución por muchas razones. Primero, procesador de doble núcleo de Intel, un diseño modificado. Se lanzó en el año 2006 con una velocidad de 1.8 GHz. Estamos hablando. Y ahora de los transistores, de 291 millones de transistores. Después de este que es el Intel Core 2 Duo, nos pasamos al Intel Core Serie 2000. Los procesadores Intel Core Serie 2000 se asientan sobre la base del núcleo de Core y utilizan la
arquitectura Stanley Briggs, que marcó el aumento grande en términos de IPC y nos llevó a superar sin problemas la barrera de los 4 GHz, lanzado en el 2011 con una velocidad de 4 GHz sin problemas y con 1.160 millones de transistores. Y por último hablamos para terminar, Intel Core Serie 8000. ¿Cuánto termina? Es una generación muy actual, pero creo que merece estar en la lista porque puso fin a una etapa de estacionamiento importante por parte de Intel, ya que el Core i7 tenía la misma configuración de 4 núcleos y con 8 hilos que el Core i7, una realidad que cambió con el Core i7. Los primeros procesadores de 4 núcleos para el mercado de consumo general del gigante llegaron en 2007 y se mantuvieron como estándar en dicho mercado hasta el 2017, fecha en que Intel lanzó un procesador Core 8000 basado en la arquitectura Kaffir Lite, una puesta al día para arrancar y también en base al Core, ¿no? El lanzamiento del procesador Core 8000 se produjo en octubre del 2017. Están fabricados por un proceso de 14. Suman más de 3.000 millones de transistores. Marcaron un salto a las configuraciones de 6 núcleos y 12 hilos en el mercado de consumo general, alcanzando una velocidad de 5 GHz. Ahí terminamos.